Hola amigos de Contexto, como siempre aquí de 9 a 10 de la mañana y a las 12 de la noche nuestro programa lo puede ver de nuevo aquí en su canal RNN. Hoy, bueno, hablaremos de las elecciones de este domingo 16. Llegó el momento de las elecciones de las alcaldías y los regidores. Nos parecía lejos, pero ya esta semana todos debemos acudir a las urnas para votar por nuestros candidatos preferidos. ¿Cuál es el candidato preferido de usted? Bueno, usted ha estudiado qué hará, cuáles serán sus propuestas, los regidores. ¿Sabe usted lo que hace un regidor? ¿Sabe cómo funciona el colegio electoral, la mesa electoral? Bueno, ¿cuál es la suya? Ya revisó si está inscrito. Señores, en estas elecciones tienen un padrón electoral de 7.6 millones de ciudadanos quienes acudirán a las urnas a votar. Bueno, sabemos que el Gran Santo Domingo tiene la mayoría de los ciudadanos que irán a votar, 2.5 millones de personas, bastante, ¿verdad? Son unas elecciones vamos a decir, muy álgidas, porque por todo este problema que se suscitó en las elecciones primarias de los partidos políticos, donde se dijo que sí hubo fraude, que no hubo fraude, se le está exigiendo a la Junta Central Electoral una transparencia, bueno, como debe ser. La Junta ha dado todas las garantías necesarias, por lo menos eso esperamos. Hay muchos observadores internacionales, se dice que hay 120 observadores internacionales que acudirán a estas elecciones. Tengo incluso aquí el detalle: 40 de la Unión Internacional de Observadores Electorales, la UNIORE, 27 de la OEA, 6 de la IFES, que fueron quienes estuvieron aquí e hicieron vamos a decir, el escrutinio, donde dijeron que sí, que los equipos estaban bien, que los equipos no veían ninguna anomalía. Tenemos 15 académicos de distintas universidades, 7 de la World Election Body, 50 del cuerpo del cuerpo diplomático, 5 del Parlacén y 21 invitados de partidos políticos del mundo. O sea que esto nos da cierta garantía de que transcurrirán en orden y será el resultado la voluntad del pueblo, de nosotros los ciudadanos que vayamos a votar. Hay muchas interrogantes como quiera, y la principal interrogante, por supuesto, quiénes saldrán electos. Para este tema hemos invitado a una persona que ha manejado durante muchos años, ha estado involucrado en temas de Junta Central Electoral, ha sido funcionario de la Junta Central Electoral en otro momento y siempre se ha mantenido a la observación, dando sus ideas, sus sugerencias, y es Nelson Guzmán Diplán, una persona muy minuciosa y que su interés es pues que se transparente lo que es la voluntad del pueblo. Bienvenido, Nelson. Gracias, Mónica. Mucho gusto estar aquí contigo en esta mañana. Bueno, yo creo que es importante que los amigos televidentes puedan estar seguros de lo que va a pasar, y de hecho yo creo que deberíamos de comenzar hablando sobre cómo funciona un colegio electoral, qué es un colegio electoral y cómo llegan los votos a la Junta, cómo se organizan los votantes. ¿Qué nos pudieras decir al respecto, Nelson? Mira, lo primero es que la Junta Central Electoral es la que designa la cantidad de colegios electorales. Un colegio electoral es una mesa electoral. Entonces, hay recintos y hay colegios electorales. Entonces, los recintos son los lugares donde están ubicados los colegios electorales, y hay recintos que pueden cada mesa es un colegio. Cada mesa es un colegio. Entonces, puede haber recintos que tengan 10, 12, 15 mesas electorales en su interior. Hay recintos muy importantes porque pueden decidir miles de votos, pero las mesas operan a lo interno y cada mesa es una. Entonces, es bueno que se sepa que desde que se dictó la ley 275/97 hasta hoy, el derecho electoral ha evolucionado bastante, y que estas son las primeras elecciones que se van a hacer con una ley de régimen electoral y una ley de partidos. Sí. Entonces,
La ley de régimen electoral y la ley de partidos simplifican en gran parte elementos interventorios de la Junta Central Electoral. ¿Por qué? Porque la mayoría de los elementos que están en la ley de partidos antes operaban como resoluciones, reglamentos y memorándum o circulares de la Junta Central Electoral. Porque la Junta Central tiene capacidad reglamentaria y al tener capacidad reglamentaria opera de manera especial. Las leyes operan a través de los reglamentos que normalmente son un decreto que emite el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando usted va a ver cómo se aplica una ley, la ley está ahí, pero hay un reglamento que dice cómo se va a aplicar. O sea, tú dices que ya está estipulado, contrario a antes, que tenía que dar la Junta Central Electoral un reglamento. En el caso de la Junta Central Electoral, la Junta Central Electoral es el único órgano nacional que tiene capacidad reglamentaria que ata a todos los ciudadanos del país, porque hay otros órganos que tienen capacidad reglamentaria, pero es para regirse de manera interna. Por ejemplo, tú dices, bueno, pero la Cámara de Diputados tiene capacidad reglamentaria, sí, pero para su reglamento interno, para ello operar. Sí. El Senado tiene capacidad, la Suprema Corte de Justicia tiene capacidad reglamentaria, pero es para ellos. Ahora, los reglamentos de la Junta, las resoluciones de la Junta, atan a la ciudadanía en sentido general. Entonces, ¿por qué es importante tener una ley de régimen electoral y una ley de partidos? Porque ahora muchas cosas que eran resoluciones, que eran decisiones discrecionales de la Junta, ahora son leyes. Claro. Y entonces te va a dar cuenta, por ejemplo, en el mes de enero emiten 11 resoluciones, dos reglamentos, emiten esto. Todo eso, lo que se le cambia prácticamente la fecha y los actores. Vamos a suponer, la resolución número 3 sobre uso de cámaras y dispositivos electrónicos en una mesa electoral. Ante eso es la resolución 64. O sea, lo que cambian los actores y cambian las circunstancias. Yo soy de los que cree que la democracia electoral se alimenta es algo vivo, que evoluciona en cada proceso. Sí. Por consiguiente, esa capacidad reglamentaria le permite a la Junta manejar un día a día sin depender ni del Poder Ejecutivo, ni del Congreso, ni de ningún otro órgano, sino que tiene autonomía para actuar y mientras menos discrecionalidad tenga, menos arbitrariedad. Porque el concepto de lo arbitrario es decidir voluntariosamente y de manera fuerte. Es muy difícil de debatir. Pero es un concepto de autoridad. Sí. O quiere decir que la arbitrariedad es autoritaria. Sí. La Junta tiene la facultad y la autoridad. Y la obligación incluso. De tomar determinaciones. Mientras más determinaciones están predeterminadas, prehechas, como en el caso de la ley, pues la Junta va más fácil. En este proceso las cosas van a caminar mejor todavía, porque las cosas se dividen en dos vertientes. Como hay voto automatizado, el sistema opera de una manera en el voto automatizado y opera de otra manera en el voto manual. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Quiero seguirte, como tú me preguntaste, ¿cómo opera un colegio electoral? Pues mira, un colegio electoral, los funcionarios, son 5 los miembros de un colegio electoral. Lo que quiere decir que para este proceso, dentro de las mesas van a participar sobre 83,000 personas. Wow. Como funcionario de los colegios. Porque tú calculas 16,500 aproximadamente por 5, te va a dar como 83,000, 80,000 y algo. Eso sin contar algunos facilitadores que son designados por la Junta que estarían haciendo algún trabajo fuera. Esos 5 miembros que designan, está un presidente, está un secretario, está un suplente del secretario y adicionalmente al suplente del secretario hay 2 vocales y cada cual tiene una función determinada. Son designados 15 días antes de las elecciones. Todos están designados y no hay retraso. En ese proceso, según me comunicó el director de elecciones, no hay proceso. Todos. Sí. Pero no solamente eso, sino que 8 días antes ya son juramentados. ¿Cómo se escogen, Nelson? Mira, la Junta Central Electoral no tiene mucha pausa. Sí. Desde que pasa un proceso, prácticamente se empieza a trabajar con el próximo. Y se van reclutando. Lo primero que tú tienes un registro elegido, no de elegible, un registro elegido y un registro de elegible.
todos los que fueron presidentes de mesa pues tienen potencial de ser presidente en las próximas elecciones. Entonces se va supliendo y se va supliendo con material joven, se hace acuerdo con universidades, se hacen acuerdos con diferentes tipos de instituciones para que suplan y faciliten el proceso de participación. Los colegios electorales se administran de manera consensuada. En los últimos 20 años no ha habido un solo problema en un colegio electoral, un solo problema a lo interno. Lo que quiere decir que es seguro, es una contribución a la democracia que usted hace y es seguro participar en un proceso porque dentro no ha habido un problema nunca. Es más, en los últimos 20 años no se ha impugnado una sola mesa electoral. Sí. Una sola mesa no se ha impugnado. Y las elecciones donde se cuentan los votos es en la mesa. La gente está confundida. En la Junta Electoral ni en la Junta Central Electoral se cuenta votos. Ahí llegan resultados. Hay una máxima vieja que dice que acta mata votos, porque inmediatamente yo tengo un acta y le meten ese plástico y lo platifican ahí, le dan una a cada partido, le dan una a cada uno de los participantes. Ya la boleta la votaron, la tiraron al zafacón, pasó lo que sea, eso ni tiene cadena de custodia ni importa. Lo único que puede importar en este caso son los votos observados o los votos nulos que tienen algún sistema de monitoreo, tiene una cadena de custodia porque en algún sitio se va a decidir sobre la intención o sobre el problema de la nulidad. Pero incluso se dijo, Nelson, en las elecciones primarias, no, porque ya esto no tiene validez que se examine después que ha perdido la cadena de custodia. Si es así y en las actas están definidos el ganador y cada uno de los porcentajes, entonces no tiene sentido volver a contar votos ni nada de eso. Bueno, lo que pasa es que ahí tú metiste una traviesa. el asunto de las elecciones primarias. Sí, entonces, esas elecciones primarias no vale la pena ni analizarlas. No sé si tú te das cuenta. Vigencia. No, si te das cuenta, no perdieron vigencia prácticamente 24 horas después de ocurrir. O sea, ya fue domingo y ya el lunes no tenía ninguna vigencia. ¿Por qué? Porque había una negativa del órgano rector a contar a esto y lo que había era una controversia. Inmediatamente se entra una controversia en un órgano que está supuesto a dar una garantía y si el órgano no dice que garantiza, todo eso que ha ocurrido después, eso es paja para la garza, eso no importa. Eso no importa porque nunca hubo una cadena de custodia, nunca hubo una promesa definitiva, nunca se informó a la otra parte. Entonces usted no sabe si alteraron o no alteraron. Yo no sé, no tengo ninguna sospecha legítima sobre una cosa que ocurriera la otra, pero el imaginario colectivo es muy rico y empieza a hacerse muchísimas imaginaciones y no hay cómo respondérsela, porque realmente no se actuó con suficiente responsabilidad y si cualquier cosa se hizo mucho tiempo después, ya a las partes que estaban involucradas ni siquiera le importaba eso. Entonces se perdió tiempo en ese eso momento. Se perdió bueno, tiempo. Vamos a esperar que ahora, con todos eso es bueno los dejarlo como en el pasado para fin histórico. Sí, y para no caldear la población. Ahora estamos en un proceso nuevo, esto está bien. Las cosas van caminando bien y nosotros lo que esperamos es que las cosas sigan caminando bien. Olvidemos de eso que pasó, porque también hay una situación y ahí no estaba la democracia nacional en juego. Estaba una parte de la democracia nacional en juego, que era la democracia de un partido o de dos partidos o de tres partidos. Que al fin y al cabo es interno. Al fin y al cabo es un problema de la democracia interna, que es un problema más grave que eso. Porque los partidos políticos aquí están generalmente secuestrados, que no tienen ningún tipo de democracia interna, que nosotros esperamos que esta nueva ley de partido y de régimen electoral ayude a avanzar, porque la ley no es perfecta, pero existe. Porque realmente el secuestro de los partidos políticos siempre ha existido. Pero al interno me refiero. Lo que se quiere es que la democracia tenga un dinamismo que permita legitimarse de manera permanente. Por consiguiente, nosotros necesitamos que se aplique la ley y que haya democracia interna de los partidos, porque los partidos no son órganos privados y no pueden estar secuestrados de manera privada. Sí, sino y en esto nos ayuda mucho la ley de partidos políticos. Ayuda la ley de partidos y ayuda también la vocación democrática que tiene el pueblo dominicano y que la sociedad tiende en esa vertiente y hay que presionar a la dirigencia de los partidos para que no mantengan a los partidos secuestrados. Nelson, para terminar este capítulo e irnos a la pausa, dime una cosa,
Una vez se cierra la mesa electoral, que se van a cerrar a las 6 de la tarde, se van a cerrar. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Ahí entonces se hace el escrutinio, el conteo de votos con la presencia. ¿Cómo es ese proceso al cierre de cada mesa? La jornada electoral tiene 4 fases. La primera fase es que los que van a trabajar en un colegio electoral deben llegar allí a las 6 de la mañana. Entonces, a las 6 de la mañana, el presidente, el secretario, rompen la presilla y se comienza a chequear lo que está ahí, que ya fue chequeado. Delante lo que está ahí que ya fue chequeado antes. Antes, porque lo entregaron 8 días antes. Ya todo lo que era conteo manual fue entregado. Todo lo funciona. Entonces, yo te lo entrego a ti y tú chequeas que tú recibiste eso. Si te falta algo, me solicita. Hay unos formularios especiales para... ¿Quién lo chequea? ¿Lo chequean en el presidente y el secretario? El presidente y el secretario chequean eso. Entonces, ya yo tengo un trabajo previo. Pero le pongo una presilla amarilla, sí. Y cuando vienen a abrirse las elecciones, el día de las elecciones, a las 6 de la mañana, las elecciones comienzan a las 7 de la mañana, pero a las 6 los funcionarios de la mesa tienen que estar allí. Si el presidente no llega, el secretario es el presidente. Vámonos a la pausa, pero esta parte es bien interesante. O sea, esto lo tienen 8 días antes, toda esta información, y tienen que chequearlo el presidente y el secretario en conjunto, ponerle la presilla amarilla de que todo está en orden y se vuelve a chequear a las 6 de la mañana cuando llegan, y si el presidente de la mesa no llega, el secretario toma esta función. Y el suplente del secretario se hace de secretario. Se hace de secretario. Y estos son personas que no necesariamente tienen que pertenecer a ningún partido político. No, deben no permanecer, preferiblemente que no pertenezcan a ningún partido político y que no sean dirigentes de partido político. ¿Y los delegados de los partidos? Los delegados de los partidos tienen que llegar a esa misma hora también. Entonces, estar ahí son por la mañana. 5 más los delegados de cada partido que asistan. Que generalmente hay de los 2 o de los 3 más populosos, vamos a decir. De los que tengan capacidad de tenerlo, porque no todos los partidos tienen capacidad de tener de los que van a elecciones tienen capacidad de tener una mesa. Imagínate, o sea, son que 16.000 y algo de mesas electorales. Si todos los partidos tuvieran delegados y ese partido votó más uno que conquistara, ya el mínimo sería sacar 35.000 votos. Sí. Y tú sabes que aquí hay partidos que sacan 3, 4.000, 5.000 votos, sí. Y así sucesivamente. O sea que el asunto electoral no es fácil esa fase. Estamos hablando de una mesa bien amplia porque son 5 delegados con el presidente, secretario. No, son 5 funcionarios oficiales. 5 funcionarios. Más los delegados que se van a sentar en el frente. Esa es la primera fase. La organización de la mesa es la primera fase. Nos quedamos en esta primera fase. Nos vamos a la pausa y volvemos. Nelson Guzmán Diplan nos acompaña en este programa y hablamos sobre asuntos electorales, específicamente las próximas elecciones de las alcaldías y regidores para este domingo 16 de febrero. Nelson nos explicaba cómo funciona una mesa y un recinto electoral. Ya hemos explicado la primera fase, donde ya están sentados los 5 funcionarios de la Junta Central Electoral que fungen como funcionarios. En realidad no lo son, sino fungen como funcionarios de la Junta. Son funcionarios de las mesas. De las mesas, exacto, funcionarios de las mesas. Son funcionarios de las mesas. Y también pues ya están al frente los delegados de los partidos políticos que pudieron reclutar para pues monitorear. Esta primera fase se llama instalación. O sea, ya quedó instalado, el segundo vocal está afuera organizando la fila, cuando mandan a pasar, el primer vocal es que les recibe la documentación y de ahí sigue el proceso a lo interno, se chequea en el padrón si está habilitado, si no está habilitado se manda a salir, no aparece. Si está habilitado, entonces, o sea, si puede votar. Si puede votar, y entonces los delegados están en el frente observando. La segunda, ¿a qué tiene derecho un delegado? Si una persona de los que son funcionarios a observar todo el proceso.
Pero no, también, no inmiscuirse. Sí, se puede inmiscuir. ¿En cuál situación? Tiene que chequear que las cosas son como se están haciendo. ¿En qué situación podría un delegado intervenir? Ellos están pendientes de que el votante, vamos a suponer, llegue el votante, si el votante no está habilitado, podría un delegado de partido venir a ver si realmente no está habilitado. O sea, él es un veedor del proceso y un representante de los partidos. Por eso la importancia de chequearse antes, para que no haya sorpresa de que usted no está en el padrón. Y juega un papel de primer orden porque no hay democracia sin partido. Entonces los partidos tienen que estar conscientes de que todo el proceso legal se va ejecutando en la mesa. Entonces, te quería decir algo, si un delegado no llega a tiempo, pues pierde, todos votan en ese lugar, aunque usted no, tienen que ser del mismo municipio, de la misma demarcación, pero usted puede no ser de esa mesa, usted vota ahí, lo que quiere decir que los delegados de los partidos inmediatamente empiezan a darle ventaja a su candidato porque votaron de primero y esos votos están ahí contados. Sí. Si un funcionario no llega en la primera media hora, si no llega, por ejemplo, si no llega el secretario, el suplente del secretario, si no llega el vocal, pues si faltan funcionarios, se van a completar con gente de la fila. Que no sean reconocidamente dirigentes políticos. De los primeros que estén ahí. De los primeros que estén ahí, pues entonces, si pasó media hora ejerciendo su función, que comenzó a las 7, y no llegó el oficial, ese se queda ahí nombrado automáticamente. Y ya no tiene que ir. El que llegó tarde que se vaya a votar donde le toca y perdió su puesto, perdió su función. Claro. Entonces, la segunda fase ya, pues toda esta fase, que es la fase de votación, que ya me estaba explicando. Y la tercera fase es la de escrutinio y conteo. La mesa se cierra a las 5 de la tarde. O sea que no puede. ¿Hasta qué hora se puede llegar? ¿Hasta las 5 menos 10? Yo puedo a las 5 de la tarde. Todo el que esté en fila, el presidente es el que comanda esa mesa, todo el que esté en fila, el presidente ordena, se le recogen la cédula y eso van a votar. Nadie más puede votar que no sea la cédula que está recogida. Los delegados de los partidos y todo cuentan, hay 10 gente en fila y 15 cédulas aquí. Nadie va a votar de más ahí en adelante. Y eso es muy importante porque eso sí viene a procesos de experimento como en lo que se habló ahorita, del proceso pasado en el que se siguió votando hasta las 2 de la mañana y dando boletín y la gente votando. Eso no va a ocurrir y no puede ocurrir porque hay mecanismos hasta para impedirlo. Los partidos políticos tienen que estar alerta porque eso no puede ocurrir y no se puede permitir jamás en la República Dominicana. El que no esté en la fila, se le recogió su cédula, ya no va a votar. Eso es muy importante. Y se llegó a un acuerdo de que 2 horas después se emita el primer boletín, que van a estar computados el 50% de los votos. A las 2 horas, el 50% va a estar computado. Y lo va a estar, incluso va a haber más del 50% computado. Pero antes de pasar a esa fase, déjame decirte que hay personas en la Junta, y eso es bueno que la ciudadanía lo entienda, porque a veces cuando usted está en una fila en el banco donde quiere y ve que la gente se le va pasando, o que va llegando derecho, o que lo llaman porque tenía un cheque allí que le iban a cambiar, ¡ay, qué fue! ¿Qué se pasó? No, mire, tienen privilegios para votar desde que lleguen ahí. Todos los funcionarios electos. Tienen el presidente, el vicepresidente, los diputados, senadores, los alcaldes, los regidores, también. Eso votan desde que llegan, no hacen fila, eso votan delante, los suplentes. Todo el que tenga una posición electa va de primero y vota. O sea, que cuando llegue no va a hacer fila, no se va a someter al proceso de la fila. Eso llama privilegio. Ahora, ¿quiénes tienen preferencia? Que es otra cosa. Una cosa tiene un privilegio, otra cosa tiene una preferencia. Los que tienen algún tipo de discapacidad. ¿Esos van primero que los funcionarios o después? Bueno, los funcionarios no hacen fila y entran derecho. Se supone que los otros son mucho más. Porque si el 15% de la población dominicana del mundo tiene algún nivel de discapacidad, ya es una cosa muy grande. Entonces, tienen privilegio, tienen preferencia. Tienen preferencia las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, las personas adultas mayores, ¿te entiendes?
ya eso hasta los adultos mayores hay que revisarlo un poquito, porque tú te encuentras con unos tipos que están totalmente... Yo me veo los tipos en los bancos y haciéndose los chivos locos por meterse por la fila corta. El presidente determina, de la mesa determina, con relación a eso, dice, sí, déjalo pasar. Sí. O él es el que administra, el director, el administrador básico del colegio. Así que después que las elecciones comienzan, a las 5 de la tarde se van a cerrar y nosotros esperamos de que no haya espacio para seguir votando más allá de las cédulas que se han recogido. Sí. Eso no creo que haya muchas dificultades. Hay un asunto que puede causar algún tipo de problema, que es el lector de huellas. En el 2016 hubo algunos inconvenientes con el lector de huellas. ¿Por qué? Porque hay personas que genéticamente por alguna situación o trabajaban con cemento o no sé, razones o por un problema de decamación permanente que tienen algunas genéticas, de manera genética. Por lo menos yo le puedo decir que yo tengo un gran problema con las huellas. ¿Ah, sí? Sí. Yo tengo un gran problema con las huellas. Mis huellas varían en diferentes épocas del año. Wow. Hace un tiempo que no tengo ningún nivel de decamación, pero a veces tengo decamaciones y eso te varía las huellas. Y la validación puede retrasar el proceso. Debe la Junta estar muy al tanto de esto. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, si yo voy a un sitio y pongo las huellas, yo, por ejemplo, asistía a eventos donde era por huellas, todo el mundo iba por huellas, menos yo. Sí. Porque para agilizar para la fila, se sacaban de lado, porque a veces no me da. No me da. Entonces, hay que pedir un nivel de autorización en otro lado. Que tarda. Y eso puede retrasar el proceso y hacer que la fila y también puede desincentivar a que el ciudadano más responsable llegue tempranito a votar. Cuando pasa un rato y no ve la gente fluyendo, dice, bueno, pero entonces, yo llego tarde. Yo vuelvo ahorita y cuando viene a ver, dice, ahí hay mucha gente, no voy. Entonces, ¿qué pasó en las primarias? Pasó en las primarias, pasaba en otros eventos, pasó en el 2016, en esas elecciones, un elemento clave. Y eso puede empujar a que a las 5 de la tarde la fila pueda ser muy larga. Pero quiere decir que la Junta debe estar vigilante con el asunto de los lectores de huellas, porque ellos tienen capacidad reglamentaria y pueden tomar medidas colaterales, de manera que eso no sea un elemento distractor del proceso en términos de la velocidad con que se va a votar. Ok, entonces llegaron las 5 de la tarde, los funcionarios de la mesa electoral cuentan los votos. ¿Cuál es la diferencia si es manual, si es automático en este conteo? ¿Y cómo llega esta acta a la Junta Central Electoral? Mira, en este proceso va a haber 140 municipios que el conteo va a ser manual, pero las demarcaciones más fluidas, las que tienen más personas, más votantes, van a ser toda automática. Entonces, son unas 17, en principio se habló de 18, pero nada más son 17 las que salen declaradas como demarcaciones en las que se va a votar de manera automática. Sin embargo, aunque tienen un poquitito más del 60% de los electores, de las mesas, tienen también el 62% de los electores. Lo que quiere decir que si de manera automática se va a votar aproximadamente el 62% de los electores en 17 demarcaciones, en 2 horas se tiene la mayoría de las votaciones. Sí. Entonces, por ejemplo, si en una mesa electoral, ¿cómo se va a determinar? Se va a contar manual el 100%. Manual, los que se voten también. 100% los vouchers. Sí, los vouchers. Los vouchers se ponen boca abajo, se cuentan sin saber cuáles son. Si aquí dice el registro que votaron 250 personas, aparecen 253 vouchers, así de manera a la ciega, se sacan 3 vouchers y se votan. Oh, pero... se eliminan. Pero espérate, no entendí. Si yo tengo 10 vouchers, para hacerlo más fácil, de la votación automática, yo lo tengo aquí, y tengo la votación electrónica, pero que corresponden a esos vouchers, tienen que coincidir. Si no coinciden, si no coinciden, lo que estén de más se sacan.
sin ver a quién es, al azar. Ajá, esa es la norma mundial internacional. Ajá, la norma internacional. Lo que tende más se sacan. Se sacan. Si eran 150, hay 152, 153, por cualquier razón, no sé. Puede aparecer algo así. Sí. Entonces tú coges dos al azar, volteado y lo sacas. Porque no, tiene que dar parejo, algo pasó. No se le está quitando. ¿Y por qué no se hace el conteo 1 a 1 y se compara tal, a ver cuál fue? No. No, es que no hay fórmula. No hay fórmula de darle seguimiento a eso. ¿Se entiende? Okay. Todo tiene su cosita, pero no es una cosa significativa. No es nada. No, ya veremos. Y además de eso, es al azar, porque si tú y yo vamos para una misma posición, quedamos empatadas, va a decidir la suerte, no hay elecciones nuevas. Quiere decir que la suerte siempre sigue siendo una categoría importante. Wow. Es mejor tener suerte que no tenerla. Bueno, pero ahí ese pedacito no me gustó tanto, pero seguimos. Entonces, eso ya se cuentan los 1 a 1 y se hace la comparación del registro. No, nada más tiene que ver cuántos se contaron. Entonces se hace el acta. Sí, se hace el acta. Se hace el acta, se hace manualmente el acta. O hay una fórmula que esa acta sale. No, se hace un acta manual y se le da a cada partido con su sello de seguridad, con su plástico, plastificada. Y cada presidente cada delegado recibe una, cada delegado recibe una. Cada delegado que está ahí recibe política. Una. O sea que a las 6 de la tarde generalmente ya cada delegado va a tener. Ya todo el mundo sabe lo que hay. Ya todo el mundo sabe lo que hay. Por dónde va la cosa. Nunca van a estar los más pequeños detalles porque en esos votos manuales hay zonas que hay dificultades y siempre las ha habido en el mundo entero. Son 158 escenarios municipales, pero 157 municipales y el distrito, pero también tú tienes 16.500 escenarios diferentes. Entonces tú no puedes pedir que el 100% camine a la misma velocidad. Siempre algo pasa que distrae, pero en sentido general, desde que tú tienes el 50%, tú sabes cuál es la línea, cuál es la tendencia. Sí, pero han cambiado las tendencias después del 50%. Han cambiado hasta después del 80%. O sea que no es tan seguro eso que tú dices. Eso es así, pero... Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con Nelson Guzmán Diplán, hablando yo creo que del tema más importante del país en este momento, ¿verdad? De esta semana previa a las votaciones de febrero. Llegó febrero y llegó el domingo 16 y usted debe ir a votar por el candidato que usted crea que va a ser lo mejor. Yo creo que estas elecciones de las alcaldías y regidores son muy importantes porque aunque usted crea que el presidente es el más importante y quizás lo sea, pero el alcalde y esos regidores son los que están más cerca de cada uno de nosotros. Nelson nos explicaba cómo es el proceso en cada uno de los recintos y mesas electorales y ya llegamos al momento en que ya se contaron los votos, se cerró cada mesa a las 5 de la tarde y es entregada a cada uno de los representantes de los partidos políticos esa acta sellada y plastificada que no se puede mover y con esto ya cada uno va sabiendo por dónde anda la cosa. Esto es en las mesas que son automáticas y también faltaría la parte del conteo manual. ¿Hay alguna proyección, Nelson, de a qué hora estarán contados todos los votos? Mira, normalmente una mesa, en estas elecciones municipales, lo que se proyecta es el 50% de los electores. Se proyecta el 50% de los electores, pues las mesas todas tendrían la mayoría menos de 300 votos. Lo que quiere decir que contar 300 boletas no es una situación tan difícil. De otro mundo. Tan difícil. Si las grandes demarcaciones, nosotros tenemos, es bueno que sepamos que en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, principalmente Santo Domingo, del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y Santo Domingo Norte, esas 5 demarcaciones, 2.5 millones de personas. Y van a votar automático. Todos, el Gran Santo Domingo entero. No todos, no va a votar automático Boca Chica, ni va a votar automático Guerra, ni va a votar automático Pedro Brán. Entonces,
tenemos a 5 demarcaciones que van a votar automático. Tenemos entonces hacia el sur, en San Cristóbal, en Baní y en San Juan de la Maguana. Automático. Automático. ¿Y dónde en el sur no va a ser automático? En el este tenemos... ¿En los más recónditos? En el este tenemos... Estoy diciendo lo automático, bueno, son 17. Sí. Los otros son 141. Sí. Entonces, en el este, La Romana, San Pedro e Higüey. Con sus distritos municipales de Higüey van automáticos. ¿Cómo se hizo este escrutinio de los que son automáticos y los que son... Bueno, manuales? se tomó la cantidad de votantes y la cantidad de funcionarios a elegir. En este caso, todo el que tenga más de 13 regidores va automático. Entonces, hacia el Cibao va Santiago, La Vega, San Francisco, Moca, Puerto Plata. Son automáticos. Entonces ahí completan las 17 demarcaciones que van a operar de manera automática para facilitar el proceso. Donde tú tienes una sábana con 13 electores, 13 candidatos a regidores por cada partido, 13. Es difícil. Por poco que tú tengas, tienes sobre 60 o 70 posibilidades de candidato. Es muy difícil. Y yo creo que ese elemento que se tomó en cuenta ahí ¿lo consideras válido? Es entendible. Es válido, aunque, es válido. como tú explicas, no hay razón tampoco por qué dilatarse mucho, porque si son 300 boletas media en cada mesa, esto se puede hacer de una forma bastante rápida. Creo que sí. Por consiguiente, salvo que aparezca cualquier inconveniente, cualquier retraso, a las 8, a las 9 de la noche, nosotros vamos a ver claro, todo el mundo sabe quién ganó. Ahora bien, Nelson, una vez haya concluido este proceso electoral del domingo 16 de febrero, que esperamos que transcurra con transparencia, en paz, que haya una gran, vamos a decir, participación de los ciudadanos, de que porque estas no sean las elecciones presidenciales, usted se quede en su casa, porque por eso fue que se dividieron, para poder hacerlo mejor, para que fuera más limpio, para que no necesariamente si usted pertenece a un partido, tiene que echar, como decimos nosotros, el boleto entero por ese partido. Usted puede fraccionar. Por eso yo no creo tanto que estas elecciones, como dicen y aseguran muchos, definan lo que son las elecciones presidenciales. Porque yo puedo querer votar por el Penco y votar por Carolina, por ejemplo, o viceversa. Yo puedo querer votar por Domingo Contreras y querer votar por Abinader. Yo no creo que tenga un amarre en nuestro país, que somos un país muy presidencialista. Sí se da, no, porque yo voy a votar por este partido y tengo que echárselo todo a este partido. Yo creo que se puede fraccionar el voto. ¿Cuál es tu observación al respecto? Mira, estas elecciones van a demostrar la inteligencia en gran parte del pueblo dominicano, porque mucha gente se cree que el pueblo es tonto. Una de las tonterías más prominentes de los partidos políticos es empujar que su liderazgo se mantengan comprando votos. Sí. Eso no funciona. Eso son cosas superadas. ¿Entiendes? Y eso hay que eliminarlo, erradicarlo. Y eso tiene que ser una política de los partidos políticos para evitar eso. Nelson, pero no es así. Tú sabes que todos compran votos. Unos y otros compran votos a pie de urna. De hecho, se habla del día D, o sea que las elecciones se ganan el día de las elecciones. Eso quiere decir que se llevan, de hecho, tú haces algunas encuestas en la calle y principalmente a estas municipales, dicen, bueno, si no me llevan, yo no voy. Si no me dan algo, yo no voy. Una cosa es que la gente esté consciente de que aunque usted le den algo, nadie va a saber por quién usted votó. Vote por el que usted crea. Pero entonces sí existe esto, y de una parte y de otra. No estoy diciendo que sea un partido. Claro que sí, claro que existe esa vieja costumbre de querer manipular la intención del ciudadano a través de la compra del voto. Eso existe, eso está ahí. Lo que te quiero decir que es un mal negocio fomentar eso cuando usted no está seguro de que van a votar. Lo que puede ocurrir mucho y tiene su efectividad y es un delito electoral también,
es el voto, fomentar la compra para que usted no vote. Yo sé que van a votar en contra mía. Sí, deme la cédula, yo te capturo la cédula y así no votas. Te secuestro la cédula. Por cierto. Que tendría una eficacia. Ese sí es eficaz, pero el otro no tiene ningún sentido. Y son los partidos políticos los que tienen que trabajar y orientar a sus dirigentes y a sus postulados a que no ejerzan esta práctica. Se está hablando de que se va a perseguir ese delito como sí, pero es muy peligroso una gran cantidad de policía militar electoral va a estar en acción. Sí. Esto puede provocar algún ruido. Sí, pero fuera bueno van a decir que es por política, es bien peligroso. Yo creo que el gobierno va a decir que es y principalmente la oposición que le encuentren comprando votos va a decir, bueno, lo están haciendo porque quieren que y ellos sí venden, sí compran. Es bastante peligroso esta parte. Pero yo creo que esa es una responsabilidad de los partidos. Los partidos deben trazar una línea de no compra de votos a sus candidatos. Pero no lo van a hacer, ninguno lo va a hacer, Nelson. A sus candidatos. Y de hecho, qué caro salen ser ganador de una posición congresual municipal si yo tengo que a cada persona que va a votar comprarlo. Es increíble esto. La democracia electoral para funcionar de manera plena no puede operar en base al delito. Y comprar votos es un delito electoral. Claro. Entonces, en estas elecciones va a haber 158 alcaldes, 1.164 regidores. Entonces, habrá 235 directores de distrito, 235 suplentes y unos 735 vocales. Por todo se va a elegir 3.849 personas a posiciones de elección popular. Mira, yo estaba buscando aquí, que no lo veo, en cuánto sale el costo del voto efectivo de cada una de las personas. Y creo que, no lo encuentro aquí, pero creo que sale entre 20 y 25 dólares. Pero creo que Siriaco, el economista, creo que fue que habló de 30 y 35. Y en otros países es una quinta parte de esto. O sea que pero no estamos hablando obviamente de compra de votos, estamos hablando de en cuánto sale el costo del proceso electoral, que es muy alto en nuestro país. Claro que también tenemos que ver que se dividieron las elecciones, que eso lo encarece más, aunque incluso se habló en el pasado reciente de unificar de nuevo estas elecciones, y se dijo que qué barbaridad, que si se acababa de legislar para que fueran separadas, teníamos que ver por lo menos cómo iba a ser el proceso, porque no podíamos estar echando para atrás y para adelante. Ahora bien, si a esto le sumamos compra de votos, ¿en cuánto saldría? Sí. No, la separación del proceso ha sido un paso de avance, porque elimina el arrastre de los grandes líderes hacia los líderes locales. Sí. Creo que ese es un gran avance y no creo que eso tenga que retrocederse. Ahora, el abaratamiento de los procesos sí tiene que atacarse, porque la República Dominicana no puede estar cada cierto periodo invirtiendo tanto dinero en el proceso democrático. Una democracia comprada es una democracia deficiente, es una democracia débil, y yo creo que lo que hay que hacer es trabajar con los partidos políticos, porque son los partidos políticos los que tienen que crear conciencia y educar a sus miembros para que tengan propuesta y se vote por propuesta, no por billete. Claro, por supuesto. Entonces, es una verdadera democracia. Nelson, también es bueno decir que se extendió el plazo para la presentación de candidaturas presidenciales y congresionales del 19 de febrero al 21 de febrero y que van a ser conocidas el 24. No sé cuáles serían los que faltarían. Creo que el partido de Morrison todavía no ha presentado. ¿Por qué se extendieron? Bueno, también diputados y senadores todavía podrían faltar. Las alianzas para los asuntos congresuales está para el 17, posiblemente tenga que tener un margen más porque se extendió hasta el 21. Un margen más. La decisión de ayer. Sí, ayer. La decisión de ayer planteaba eso. Ok. Entonces, bueno, que acaba de pasar unas elecciones el 16 y todavía
se está en unos procesos mediante el cual los que son candidatos a diputados, a presidenta, a senadores, tienen demarcaciones que tienen que estar siendo consultados por gente yo lo veo que muy está... lógico. Yo creo que tiene su lógica extenderlo 96 horas más, porque eso permite un nivel de movilidad y de tranquilidad. Yo creo que estas elecciones van a definir una ruta hacia la consolidación de nuestro sistema democrático, que ya después de dar algunos tropiezos en las elecciones internas de los partidos, se ha aprendido la lección. Yo espero que la Junta, en su capacidad reglamentaria, se mantenga vigilante del proceso de manera que no se quede detrás de las carretas, sino delante. Estos 120 observadores internacionales, ¿cómo actuarán para, vamos a decir, corroborar la transparencia de estas elecciones municipales? Bueno, la posición de observador electoral no le da capacidad para determinar nada, sino ellos simplemente son veedores del proceso, ellos no pueden opinar, ellos no pueden ser parte activa de nada. Tú solamente ve el proceso y da un informe de lo que tú viste. Si a veces se presentan situaciones, pero cuando yo vi, aunque yo no opine nada, cómo se mejoraba ni cómo hacer el proceso, yo tengo una idea y luego esas ideas van a salir a flote, si fue cierto o no fue cierto lo que pasó. Pero los observadores no son una parte dinámica en el proceso, sino son dinámicas para mejora de proceso. Y principalmente post-eventos. Eso te iba a decir, post-evento. Porque no es que van a dar una opinión, ellos podrían dar una opinión de irregularidades que pasaron en el momento. Normalmente no tienen una posición de alarma ni de mucho menos. Ellos dan un informe, ese informe se estudia después. ¿Entiendes? En algunas circunstancias se ha apelado a los observadores, a reuniones determinadas después de los procesos para tranquilizar la población, pero no ya como observadores. Gente que vino como observadores, que tiene un peso específico, eso lo vimos en algunos procesos anteriores, pero la República Dominicana ha madurado mucho y tiene una capacidad de acción ya en términos de democracia electoral. Aunque no somos perfectos, nosotros estamos avanzados, muy avanzados, y aunque tenemos situaciones llenas de debilidades, nosotros estamos en condiciones de hacerlo bien. Y yo creo que podemos hacerlo bien. Por eso, dentro de los valores que se plantea para administrar un proceso electoral en una mesa de manera correcta, que está integridad, apego a la ley, responsabilidad, equidad, yo me quedo con dos. Integridad y responsabilidad. Si nosotros tenemos miembros de la Junta Central Electoral íntegros y responsables, si nosotros tenemos miembros de las mesas electorales íntegros y responsables, si nosotros tenemos partidos políticos que actúen con responsabilidad, nosotros vamos a tener un buen proceso. Bueno, señores, así esperamos todos que sea. Vamos a estar la semana que viene analizando este proceso electoral. Ya tendremos aquí el resultado de los ganadores. Y bueno, celebraremos por la democracia de la República Dominicana. Gracias a Nelson Guzmán Diplán por estar aquí explicando. Ya después del proceso veremos cómo todos estos detalles, sí, ¿verdad? Señores, hasta la próxima.